El dólar y la reforma tributaria, dos temas que hoy desvelan a los colombianos. Sol Suárez, periodista del equipo económico de Noticias Caracol. ¿Cuál es la clave, si es que la hay, para entender esta disparada del dólar? Sí, definitivamente el dólar está subiendo y tiene volatilidades por razones externas y también internas. ¿Cuáles son las externas? Las externas son, por ejemplo, el miedo que está produciendo toda la situación económica que hoy se vive con respecto a la recesión que podría venir en el 2023. Por supuesto, los problemas que tiene Estados Unidos. China también es un factor importante, es la segunda economía del mundo. La recesión que anunció el Fondo Monetario hace unos días. El Fondo Monetario, el año entrante. CEPAL también está disminuyendo sus crecimientos y al mismo tiempo, pues todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania, el movimiento todavía de todas las mercancías en el mundo, el tema también del petróleo, las decisiones que toma la OPEP, o sea, son demasiados factores externos que finalmente todos influyen en el movimiento que hay de la economía, porque también o es una recesión o es una estanflación, es decir, las economías empiezan a crecer demasiado bajo o sencillamente se quedan sin crecer, y esto por supuesto hace que los inversionistas se refugien en el dólar, y cuando empiezan a refugiarse en el dólar por oferta y demanda empieza a aumentarse el precio del dólar. A nivel externo. Y a nivel interno, ¿qué puede estar presionando el alza de la divisa, del dólar? Bueno, tengo que aclarar una cosa, y es que estos análisis que le estoy comentando, Juan Roberto, es ya después de un estudio que normalmente hacemos los periodistas económicos con los diferentes analistas, con los expertos en el tema. Esto no es algo que yo me invento o que yo lo digo. ¿Y qué le dicen a usted esos analistas? Lo que me dicen es que definitivamente los mensajes que se están enviando desde el gobierno de Gustavo Petro, ya sea por trinos o ya sea en los diferentes escenarios, pues hablando de la economía, hablando de las decisiones que toma el Banco de la República, hablando de poner o no impuestos, esto genera nerviosismo e incertidumbre en los inversionistas porque finalmente no saben qué hacer con sus inversiones. Deme un ejemplo de un trino o de una declaración del presidente que genere nerviosismo. Sí, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro dijo en algún momento en su Twitter que era conveniente poner algún tipo de impuestos a los capitales golondrina. Esto, por supuesto, inmediatamente... ¿Esos son los que entran y salen? Son los que entran y salen a nuestro país. Entonces, según él, pues no generarían ningún valor agregado a la economía y por eso podría entonces hacer un control de capitales o un control de mercado. Que le tocó al ministro de Hacienda salir a decir no estamos pensando en eso. Exactamente, y con respecto a eso, pues sí no se entiende qué está pasando con el mercado, porque el ministro está diciéndole al mercado, por favor cálmese, estoy acá, mi imagen tiene que ver con seguridad y con estabilidad, yo no voy a poner un control de mercados, y no lo están escuchando. Tenemos un dólar a 4.800, que esto no se veía en Colombia nunca. No lo están escuchando, y eso implica, si le entiendo, lo que le dicen a usted los expertos, es que esto puede seguir subiendo el precio del dólar. Exactamente, lo que los expertos analizan que podríamos estar subiendo, llegar casi a 5.000 pesos el dólar. ¿Cuándo? Pero ahí eso es lo que le iba a explicar. Ellos dicen que tal vez de pronto no le están creyendo al ministro de Hacienda es porque ya descuenta al mercado que se va a ir, que va a dejar la tributaria y que finalmente posiblemente renuncie a su ministerio y se devuelva a Estados Unidos. Como profesor, ¿no? Como profesor. Entonces, si tenemos una noticia diferente a eso, entonces el dólar podría empezar a estabilizarse. ¿Y qué se afecta con el precio del dólar? A mí como consumidor, ¿qué se me afecta? Bueno, son varias cosas. La verdad es que nosotros en el diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, tenemos muchas cosas que son importadas o que se están haciendo con materias primas importadas. Deme varios Por ejemplos. ejemplo, su ropa. Si usted no compra ropa hecha netamente nacional, me refiero a usted, cualquier colombiano, por supuesto, pues entonces las fibras, la materia prima que se utiliza, los insumos para hacer esa ropa, pues incrementa el vestuario. La comida. Por ejemplo, la comida. Los fertilizantes, nosotros no producimos fertilizantes, toca importarlos. Y con todo lo que le explicaba de las razones externas por el movimiento de estos materiales, llegan más costosos al país y por supuesto también empiezan a subir los alimentos, la vivienda, el acero, todo lo que consumimos podría Bueno, y estar súmele los tiquetes aéreos, súmele los computadores, los celulares, todo lo que usted nos dice. ¿Tiene alguna relación esta disparada del precio del dólar con el proyecto de reforma tributaria? Bueno, lo que los analistas también explican es que como hay, digamos, una tensión muy fuerte entre los empresarios, los inversionistas y precisamente el gobierno, la ponencia de gobierno, entonces sí se está generando preocupaciones porque finalmente dicen, se va a peluquear, va a pasar así la reforma, van a ser así de dura, vamos a tener que sacar más recursos, los mensajes de Ecopetrol diciendo, cuidado, porque entonces no podemos dar 12 billones de pesos al año porque se van a generar muchos desempleos. Entonces todo esto que gira entre la reforma tributaria pues genera igual que los inversionistas. ¿Incertidumbre? Exactamente. Esa es la palabra clave para, digamos que esa es la clave para entender
la disparada del precio del Eso es dólar. lo que impulsa la disparada del dólar, la incertidumbre, el no saber qué hacer. Bueno, Sol, gracias. A ustedes, gracias.